Buenas tardes a todos. Hoy elegimos, avísenme si se escucha bien, hoy elegimos para comenzar esta charla un título que es una pregunta que vemos muy frecuente en el consultorio a diario sobre si el temblor es Parkinson. Cuando una persona consulta por temblor, siempre existe ese miedo o esa incertidumbre o el comentario de algún conocido de que el temblor se relacione con la enfermedad de Parkinson. Entonces lo que vamos a tratar de hacer hoy es evaluar todos los tipos de temblores que existen, las causas probables, dentro de ellas la enfermedad de Parkinson. Bueno, para introducirnos en el tema, el temblor es un movimiento involuntario que puede afectar a una parte del cuerpo o a varias partes del cuerpo. Lo más frecuente es que afecte las manos, puede ser de forma simétrica por igual o puede afectar una más que la otra. Puede afectar otras partes del cuerpo como las piernas, la cabeza, hasta la voz. Es el movimiento involuntario más frecuente y más prevalente que existe en la población. Y lo más importante que hay que tener en cuenta es el grado de compromiso que genera este movimiento en las actividades de la vida diaria de la persona. O sea, cuánto lo compromete en lo que hace en el día a día. Es decir, puede ser algo leve o imperceptible, o puede ser algo realmente incapacitante en las actividades diarias. El temblor puede manifestarse de muchas formas, como por ejemplo, como se ven en las imágenes, para comer, para sostener una cuchara, para cebar un mate, para beber un vaso de agua. Puede aparecer frente a actividades específicas como dibujar, escribir, vestirse. Puede desencadenarse o empeorarse frente a situaciones de estrés, de agotamiento físico, con la falta de sueño, o puede simplemente estar cuando el paciente está concentrado en otra actividad, cuando por ejemplo está mirando televisión, está leyendo un libro, concentrado en otra cosa, puede aparecer el temblor. Bueno, como les comentaba al inicio, existen múltiples causas que pueden causar este movimiento involuntario. Estas son algunas de las tantas que existen. Hoy vamos a hablar de dos, que son el temblor esencial y la enfermedad de Parkinson. Pero también hay que tener en cuenta otras enfermedades o alteraciones que lo pueden causar. Una es alguna alteración en la función de la glándula tiroides, como es el hipertiroidismo, el abuso de sustancias o la abstinencia, las mismas del cigarrillo, la cafeína, el alcohol, el agotamiento físico. Sí. Ahora que la voy a llamar a Nahuel. Ahora. Al otro teléfono. Perdón, interrumpo, Florencia. Interrumpo para pedirle a todos que por favor silencien sus micrófonos, ¿sí? Si no se dan cuenta, fíjense de silenciar el micrófono, así no se acopla. Gracias. Bien, entonces, dentro de las causas, lo que hablamos es eso, puede estar afectado. El temblor puede desencadenarse por el agotamiento físico, algunas infecciones que ocasionen fiebre, situaciones de estrés, o también puede haber una de las causas que tenemos que tener en cuenta, que es muy frecuente de encontrar, que son la causa farmacológica. ¿Por qué lo decimos? Porque hay muchos medicamentos que son muy buenos para otro tipo de enfermedades que son de uso habitual, que pueden ocasionar como efecto adverso el temblor. No quiere decir que todas las personas que tomen estas medicaciones puedan desencadenarlo, pero sí las que tienen una predisposición podrían tenerlo. Entonces existen medicamentos para el corazón, para tratar algunas infecciones, para la epilepsia, para el asma, algunas hormonas o medicaciones para la depresión o alguna alteración psiquiátrica que pueden generar este movimiento. Entonces,
es importante, y a nosotros nos sirve también en la consulta, que tengan o que lleven cuando consultan por temblor, anotada qué medicación toman, qué dosis, cuántas veces por día. Eso a nosotros nos es muy útil para poder llegar a relacionar o a encontrar cuál puede ser la causa del temblor. Bueno, esta es una clasificación que usamos habitualmente los neurólogos, pero sirve a fines prácticos. Al temblor lo dividimos en dos tipos. Uno es el temblor de reposo y el otro es el temblor de acción. El temblor de reposo es un temblor que aparece cuando el músculo o el miembro que está afectado está relajado, ¿no es cierto? La persona está concentrada en otra actividad, como decíamos hoy, que esté mirando una película, leyendo un libro, hablando con otra persona, está concentrado en otra actividad, ahí es donde puede aparecer este temblor. Este movimiento lo relacionamos muy frecuentemente con la enfermedad de Parkinson. El temblor de acción es otro tipo de movimiento que se da cuando la persona adquiere una postura, a lo que clasificamos Bueno. y cuando está realizando algún movimiento voluntario que sería el temblor cinético. Este movimiento que se da haciendo, bien, este tipo de temblor es más frecuente de observar en el temblor esencial. Entonces, dentro de las preguntas que nos hacemos y que evaluamos para poder arribar a un diagnóstico certero de cuál puede ser la causa del temblor, es importante ver en qué momento aparece el temblor, si es realizando alguna actividad voluntaria, algún movimiento, si aparece en reposo, qué parte del cuerpo afecta, si son ambos miembros superiores, o sea, ambas manos, si afecta una más que la otra, cuánto tiempo hace que tiene el temblor, si apareció en forma abrupta, si fue algo que tiene desde siempre y ahora nota que se incrementó, si hay algún familiar con temblor, es decir, hay un abuelo o un tío que desde siempre o lo hayan observado que tenga el temblor porque puede asociarse a antecedentes genéticos, como lo hablábamos antes, qué medicación está tomando y si este movimiento involuntario se asocia a otros síntomas. Es decir, si además de notar el temblor, notan que, por ejemplo, la mano que tiembla se asocia a algún dolor en particular, si notan que se encuentran más lentos, alguna dificultad para caminar, algún tipo de mareo, de dolor de cabeza, algo asociado al inicio del temblor también nos puede ayudar a hacer el diagnóstico de cuál es la causa de este movimiento para poder llegar a un buen tratamiento. Buenas tardes. Yo le voy a hablar de temblor esencial y de Parkinson. El temblor esencial porque es el movimiento más anormal más frecuente en neurología, y Parkinson porque es el temblor que más miedo le tiene a la gente. Bien, ¿qué es la enfermedad de Parkinson? La enfermedad de Parkinson es una enfermedad degenerativa del sistema nervioso central. ¿Qué es una enfermedad degenerativa? Una enfermedad degenerativa es cuando la célula, una causa determinada, generalmente desconocida en este momento, empieza a perder sus funciones. Un ejemplo de enfermedad degenerativa, por ejemplo, es la enfermedad de Alzheimer, que es la más frecuente, y en segundo lugar le sigue la enfermedad de Parkinson. En la enfermedad de Parkinson lo que se afecta principalmente es el control del movimiento. Si bien uno siempre tiene la idea de que el temblor se asocia con el Parkinson, no es la única manifestación que tiene. Inclusive puede haber Parkinson sin temblor. En cambio, en cuanto a la causa, todavía está en estudio. Bien, ¿quiénes pueden contraer la enfermedad? Es más frecuente en personas mayores de 65 años, pero hay un grupo que comprende el 10 y 15%, donde inician antes de los 40 años de edad, y afecta a los varones y a las mujeres por igual. ¿Qué es la causa de Parkinson? Bueno, bien no se sabe, lo que sí se sabe es que hay una disminución de dopamina. Dopamina es un neurotransmisor que necesitan algunas neuronas.
Había explicado que es una enfermedad degenerativa. Entonces, por una causa desconocida, se empieza a acumular una proteína normal, en este caso la alfa-sinucleína, y esto hace que la neurona se vaya degenerando y cada vez secrete menor cantidad de dopamina. ¿Cuáles son las causas que producen o los factores de riesgo que producen enfermedad de Parkinson? Bien, no se sabe una causa per se que cause el Parkinson, lo que sí se conoce factores de riesgo, o sea, asociaciones de condiciones que pueden aumentar las probabilidades de padecerlo. Existen los factores de riesgos potencialmente genéticos, como es la edad, a mayor edad, más posibilidad de tener Parkinson. También está la cuestión de que si uno tiene un familiar con Parkinson. La enfermedad de Parkinson no es una enfermedad genética, si bien hay un Parkinson raro que puede ser, pero hay una asociación si hay familiares, como por ejemplo la diabetes, la hipertensión, que pasa lo mismo. Si uno tiene un familiar con diabetes o hipertensión, las posibilidades de que uno lo padezca son mayores. Después siempre se buscó algún factor ambiental. Existen algunos factores que se tienen cierto reconocimiento. Por ejemplo, la exposición a pesticidas. Esto porque se ha visto que hay mayor cantidad de Parkinson en la población rural que la urbana, por ejemplo. También se ha asociado a consumo alto de lácteos, de cremados, más que nada en varones, y también hay una asociación con las personas que han tenido traumatismos o traumatismos repetidos en la cabeza. Perfecto. Entonces, ¿cuáles son los síntomas de la enfermedad de Parkinson? La enfermedad de Parkinson no son solamente síntomas motores, sino que también tiene síntomas que los llamamos no motores. Estos síntomas no motores generalmente preceden a la enfermedad, o sea, aparecen antes, y los más frecuentes son pérdida del olfato, problemas en el sueño como insomnio, moverse mucho durante el sueño, el estreñimiento, la depresión. También existen síntomas no motores que no son por la enfermedad en sí, sino por la medicación, bastante comunes, como somnolencia diurna, tener alucinaciones, delirios, hipotensión, o sea, presión arterial baja. En cuanto a los síntomas motores, el más frecuente o el cardinal es que los pacientes tienen bradicinesia. ¿Qué es bradicinesia? Es un enlentecimiento de los movimientos. Si bien el paciente nunca consulta por bradicinesia, pero el paciente lo puede padecer como una torpeza, por ejemplo, la torpeza para ajustarse los botones, atarse los cordones, o los familiares pueden ver que el familiar está un poco lento. Por supuesto está el temblor, que escribió bien la doctora Echeverría, que es un temblor de reposo. Los pacientes tienen rigidez, la rigidez hace que los músculos se sientan duros, el paciente por ahí no lo siente, pero el familiar cuando lo quiere movilizar siente cierta resistencia. El paciente lo siente más que nada como dolor o torpeza, parte de la torpeza. Otra cosa característica es la disminución de la expresión facial. Los pacientes pierden lo que es la mímica, entonces es lo que nosotros en medicina llamamos tiene cara de jugador de póker. Después, a medida que la enfermedad va avanzando, van agregando alteraciones posturales, o sea, trastorno del equilibrio, se empieza a encorvar hacia adelante y empieza a tener alteraciones en la marcha como una marcha a pequeños pasos. Otra cosa importante de la enfermedad de Parkinson, que la distingue de otras enfermedades parecidas, que tienen temblor o bradicinesia, es que los síntomas empiezan de un lado siempre y después, a medida que la enfermedad evoluciona, se pasan al otro lado. ¿Cómo se diagnostica la enfermedad de Parkinson? Bien, en realidad el diagnóstico es algo clínico, no hay ningún estudio per se que diga yo hago esto y me dice tengo Parkinson, como por ejemplo la diabetes, tiene el azúcar alta, es diabetes. Pero los estudios complementarios nos sirven para hacer diferenciar de otras enfermedades parecidas, porque el Parkinson tiene muchos síntomas y algunos son parecidos con otras enfermedades parecidas que llamamos parkinsonismo. Tenemos, por ejemplo, el análisis de sangre, que nos sirve distinguirlo, por ejemplo, como nombró la doctora Echeverría, que si uno tiene hipertiroidismo, exceso de hormona tiroides, puede haber temblor. Entonces, esas cosas se miden con análisis de sangre. Después, si hay algún tipo de duda, tenemos los estudios por imágenes, como la resonancia, la tomografía, que nos pueden distinguir, por ejemplo, una hidrocefalia o un paciente con muchos infartos que pueden producir algo parecido al Parkinson. En casos especiales o cuando hay mucha duda o se necesita algo más especializado, tenemos lo que se llama el SPECT. El SPECT es un estudio novedoso donde al paciente se le da una sustancia radioactiva que se le pega a la dopamina y nos sirve ver con una foto en el cerebro la cantidad de dopamina que tiene el cerebro. Y como si se acuerdan al principio, en la enfermedad de Parkinson hay
hay poca dopamina, que por ejemplo nos pueden distinguir de otros temblores donde la dopamina no está afectada, o está afectada de otra forma. Acá ustedes podrán ver que puse biomarcadores. Biomarcadores nosotros los llamamos a los análisis que uno puede hacer en distintos fluidos del cuerpo, por ejemplo, en saliva, orina, etcétera, que nos pueden dar diagnóstico de enfermedad. En este momento para el Parkinson no existen biomarcadores, pero hay muchos en estudios y algo novel, y a futuro puede ser que, por ejemplo, con análisis de saliva podamos hacer el diagnóstico de Parkinson. Pero por ahora el diagnóstico es esencialmente clínico y los estudios complementarios son solamente de apoyo para descartar otras enfermedades. Bien, la enfermedad de Parkinson no tiene cura, pero tiene tratamiento. El objetivo del tratamiento es controlar los síntomas y minimizar los efectos secundarios. O sea, el objetivo es mejorar la calidad de vida del paciente. Para esto tenemos fármacos que tenemos precursores de dopamina, o sea que son fármacos que cuando uno lo toma se transforman en dopamina, como la levodopa. Tenemos fármacos que son agonistas, fármacos parecidos a la dopamina, que cuando lo toma cumple esa función. Y después tenemos inhibidores enzimáticos, que son las sustancias que inhiben la degradación de la levodopa o la dopamina. En cuanto a los síntomas no motores, acá es mucho más complejo y el tratamiento es multidisciplinario. Si el paciente tiene trastornos urinarios, por ejemplo, lo vemos con el urólogo. Si el paciente tiene estreñimiento, lo vemos con el gastroenterólogo. Depresión con el psiquiatra, etc. Existe también lo que se llama tratamiento quirúrgico del Parkinson, pero esto se utiliza solamente en casos especiales. A medida que avance la enfermedad y en los casos que ya no respondan al tratamiento farmacológico, está la opción quirúrgica. Hay dos tipos de cirugías, una que hace una lesión en el cerebro y otra que le pone un aparatito como un marcapaso. El tratamiento quirúrgico no es para cualquiera, sino que tiene que cumplir indicaciones, como haber respondido bien a la medicación en su tiempo, y no tiene que tener contraindicaciones como tener otras enfermedades graves, o tener un problema de una demencia, o tener un problema psiquiátrico no controlado. Otros tratamientos quirúrgicos a tomar en cuenta, si bien no existen en la Argentina, es bueno saber, existe la infusión intestinal continua de duodopa o de levodopa, un aparatito que el paciente lleva en la cintura y con un tubito le lleva directamente al estómago, el intestino delgado, la levodopa o la dopamina en forma continua. Algo muy parecido que la infusión continua subcutánea de apomorfina, que es muy parecido al aparatito que llevan algunos diabéticos, donde le va administrando en forma continua, también un aparatito en la cintura, pero esto va inyectado debajo de la piel, y le va dando apomorfina, que es un agonista, es parecido a la levodopa. Están también lo que llamamos tratamientos complementarios del Parkinson. Esto es el ejercicio periódico, le decimos que haga ejercicio, si puede que haga un deporte o danza, porque esto aparte de ser la parte física, agiliza o ayuda a coordinar, a movilizar pasos. Está la fisioterapia con el kinesiólogo, el tratamiento del lenguaje para los que tienen hipofonía, que no lo nombré, pero es otro síntoma que puede tener el Parkinson, se le va apagando la voz, eso se trata con el fonoaudiólogo. También está el asesoramiento psicológico, si el paciente tiene depresión, con un psicólogo. Por último, tenemos los tratamientos complementarios no convencionales, como por ejemplo los masajes, acupuntura, yoga, tai chi y por supuesto una dieta saludable. Bien, ¿qué es el temblor esencial? Bueno, el temblor esencial es el trastorno del movimiento más frecuente en neurología. Es un trastorno neurológico que se caracteriza únicamente por tener temblor, un temblor de acción, es un temblor de que se produce cuando alguien se mueve para hacer algo. Tiene causa desconocida, es más desconocido aún que el Parkinson para nosotros, pero últimamente en autopsia se está viendo que puede llegar a ser degenerativa. Se está viendo que en algunos pacientes se están degenerando algunas neuronas en el cerebelo, que es una parte del cerebro que maneja la coordinación. Y otro dato importante es que la mitad de los pacientes que tienen temblor esencial es hereditario, o sea que lo heredan de un progenitor. ¿Quiénes puede contraer la enfermedad de temblor esencial? Bien, afecta a varones y mujeres por igual, y fíjense que es frecuente que es que 1% de la población general lo padecen, y es mucho más frecuente en mayores de 60 años. O sea que en mayores de 60 años, un 6 a un 10% de la población lo padece. El comienzo es bimodal, hay un pequeño grupo que empiezan temprano, cerca de los 20 años de edad, pero la mayoría lo tienen a los
después de los 60. Bien, ¿se acuerdan que es una enfermedad hereditaria? Bueno, lo heredan de forma autosómico dominante. ¿Qué es esto? Esto significa que con que un solo progenitor tenga el gen del temblor esencial, hay un 50% que se lo transmitan a los hijos. O sea que si un padre tiene temblor esencial y la madre no lo tiene, uno en dos o el 50% de sus hijos lo pueden padecer. Por supuesto que si los dos tuvieran el gen del temblor esencial, todos los hijos lo van a padecer. Bien, en cuanto a los síntomas del temblor esencial, es temblor puro, diríamos temblor de acción puro. El temblor generalmente comienza distal en las manos y a medida que la enfermedad va avanzando puede agregar la cabeza, inclusive la voz. El temblor, a diferencia del Parkinson, empieza de los dos lados parejos. Si bien en el examen puede haber una mano que tiene un poquito más que el otro, la característica de esta enfermedad es que afecta los dos lados por igual. Más raro aún, pueden tener temblor en el tórax, en las piernas, en la lengua, pero siempre acompañando el temblor de los brazos. Se manifiesta clínicamente, como ya explicó la doctora Echeverría, el paciente tiene dificultad para escribir, una letra fea, tiene dificultad para hacer movimientos finos o útiles como tomar un vaso de agua, usar un destornillador, tomar mate, tomar la sopa. Bien, en cuanto al examen, el diagnóstico también es clínico. En este caso es más fácil que el Parkinson porque los pacientes tienen solamente temblor, tienen ese temblor particular, pero igualmente si hay algún tipo de duda con otros tipos de temblores, tenemos los análisis de sangre, los estudios por imágenes y también el SPECT que nos sirve para diferenciarlo del Parkinson. Puede ocurrir que un paciente tenga, como es frecuente el temblor esencial, puede ser que un paciente tenga las dos cosas, entonces ahí nos serviría un SPECT. En cuanto al tratamiento, es esencialmente farmacológico. A diferencia del Parkinson, que sabemos que es por deficiencia de dopamina, no se sabe la causa del temblor esencial, entonces los tratamientos que hay en realidad son medicamentos que se utilizaban para otras enfermedades y se dieron cuenta de que son útiles en temblor esencial. Por ejemplo, se utilizan beta-bloqueantes, que son fármacos para bajar la presión, para los hipertensos, y también se utilizan antiepilépticos o ansiolíticos. ¿Cómo se da el tratamiento? Hay distintas formas. Puede ser expectante, si el paciente, por ejemplo, al temblor no le molesta, o muy poquitito, o está conforme con saber que no es Parkinson, el paciente puede optar por no tratarse y con la opción de más adelante, si avanzara o si quisiera hacer el tratamiento, lo puede hacer. Otro grupo de pacientes se pueden medicar en situaciones especiales. Por ejemplo, tengo pacientes que tienen la cuestión social del temblor, que le da vergüenza, entonces cuando tiene alguna reunión puede tomar el medicamento antes de la reunión. O por ejemplo, un paciente que le gusta cazar y bueno, toma el medicamento solamente para cazar, para poder dar puntería. Otra paciente que es extraccionista lo toma solamente de mañana a la mañana cuando tiene que sacar sangre y el resto del día está conforme. Y está otro grupo es tomarlo de forma continua. Por ejemplo, el paciente que ya tiene una discapacidad importante o le da vergüenza y que está permanentemente tratado. Igual que el Parkinson, también existe lo que es el tratamiento quirúrgico y también se reserva solamente a pacientes que ya están con mucha discapacidad y ya la medicación no le hace efecto. Y finalmente también existe, o estos pacientes se benefician de lo que es la terapia ocupacional. La terapia ocupacional les enseña cómo manejarse con su enfermedad, cómo mejorar el temblor, porque, por ejemplo, cuando van a agarrar un vaso, agarrarse esa misma mano con la otra mano. Inclusive hay aparatos o utensilios que contrarrestan la frecuencia del temblor y hacen que puedan llevarse el tenedor o la cuchara sin volcar la comida a la boca. Bien, espero haber sido claro y bueno, pasaremos ahora a las preguntas. Gracias por su atención. Quisiera mostrar antes de terminar la charla 2 videos, a ver si los podemos compartir, que son los que me quedaron. ¿Ahí se ven? Bien.
estos son dos casos como para mostrarlo más gráficamente. Este es un paciente joven que tiene un temblor de acción, un temblor esencial. Esta prueba nosotros la hacemos en el consultorio, que es la prueba de los vasos. Entonces evaluamos si el paciente puede llevar el agua de un vaso a la otra sin derramarla. Entonces ahí evaluamos cuál es la incapacidad que tiene en actividades de la vida diaria, como es esta actividad tan sencilla. Lo que se ve que es un temblor que afecta a los dos brazos por igual y haciendo una determinada acción. Y este es un paciente de 67 años que tiene el diagnóstico de una enfermedad de Parkinson y lo que se ve es un temblor de reposo. La persona está sentada en el consultorio hablando con el médico y aparece el temblor en una sola mano. Cuando está caminando aparece de igual manera. Lo que hacemos muchas veces son lo que se llama maniobras de distracción, como por ejemplo hacerle decir los días de la semana para atrás o que cuenten del 100 para atrás alguna resta, como para que se concentren en otra actividad y el temblor de reposo aparezca. Eso es, muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Muy buenos los videos también, además de las presentaciones, así que les agradezco, bueno, por ambas disertaciones. Aquí tenemos algunas preguntitas. ¿Me escuchan bien? Si me escuchan las leo yo, Florencia. ¿Me están escuchando? Ya bien, sí. Bueno, aquí tengo una consulta. Mi papá tiene 48 años y le diagnosticaron Parkinson rígido desde hace 2 años y está medicado. ¿Puede ser hereditario para nosotros los hijos? Existe la enfermedad de Parkinson genética, hereditaria, pero es un porcentaje muy bajo. La verdad que la enfermedad de Parkinson es una enfermedad idiopática, que lo más frecuente es que no se asocie a algo genético. Sí hay que hacer un seguimiento y evaluarlos de forma continua a los hijos, pero no quiere decir que porque el papá tenga el diagnóstico de la enfermedad de Parkinson, ellos los tengan. Tampoco existe algo que sea prevenirlo o diagnosticarlo antes de iniciar. ¿Puede hacer alguna pregunta? ¿De la Parkinson eso de tener? Voy a agregar que el Parkinson hereditario, generalmente hay más de un familiar en la familia, entonces si uno no tiene otro familiar con Parkinson que sea hereditario, altamente improbable. Muy bien. Aquí hay otra. Quisiera saber en qué consiste la operación de Parkinson y el temblor esencial y si hay diferencias. Lo que hacen primero es agua. Bien. Bueno, De agua. Tiene que traspasarlo. la cirugía de Parkinson, hay dos tipos de cirugías. Una más antigua, que todavía se usa, pero cada vez menos, es donde se hace una lesión. El neurocirujano no lo hacemos, por supuesto, nosotros somos neurólogos. El neurocirujano hace una lesión en una parte del cerebro clave para mejorar los síntomas. O sea que la cirugía del Parkinson no es que cura la enfermedad, sino que mejora. Son ya pacientes que la medicación no le está haciendo menos efecto. Esa sería la más antigua, bueno, y ahora está siendo suplantada o mejorada por una que es con un aparato parecido a un marcapaso. Entonces se le implanta como el aparatito en el abdomen, por un cablecito se le llega en forma profunda a la misma parte donde en la otra cirugía le hubiese hecho la lesión y funciona como un bloqueador eléctrico. Funciona como un marcapaso más o menos para que se entienda. Y eso cumple la misma función que el de la ablación, de que hace lesión. Pero tiene la ventaja de que como no es una lesión, la lesión como se hace cirujano para siempre. El cirujano
el neurofisiólogo tiene la opción de ir regulándolo, manejando la frecuencia, los impulsos para ir regulando los impulsos y mejorarle o no los síntomas al paciente. Y en cuanto a la cirugía para temblor esencial, es muy similar porque es casi el mismo aparato, pero en vez de colocarlo, lo colocan en otro lugar que es el que produce el temblor esencial. Muy bien. Acá tenemos algunas felicitaciones de un paciente suyo, doctor, de la doctora Bruera, que les agradece y nos felicita por los conceptos tan claros. Y después tenemos una consulta más, otro agradecimiento, y una consulta que dice, quisiera saber por qué el consumo de alcohol reduce el temblor esencial. Es el caso de mi marido. Bien, eso no lo nombré por si alguien con temblor esencial no lo use como tratamiento, pero sí, en realidad no se sabe por qué el alcohol disminuye el temblor esencial. En realidad, no solamente disminuye el temblor esencial, sino también disminuye el temblor fisiológico. El temblor fisiológico es el temblor que tenemos todos nosotros y que se puede aflorar o exagerar ante ciertas situaciones como puede ser estrés, café, fatiga, etc. Pero en realidad no se sabe el motivo por qué disminuye el alcohol, el temblor esencial, o el temblor. Ese tipo de temblor, no disminuye el temblor del Parkinson. Sí, es muy típico que reduzca el temblor esencial. Bueno, no tenemos ninguna otra consulta, solo felicitaciones. A ver, me parece que hay un mensaje más. No sé si continúa. Que el temblor aparezca al tomar un plato, por ejemplo. Quiero ver si continúa, es una pregunta. No sé exactamente a qué se está refiriendo, a ver. Si sería, ahí lo continúo, si sería temblor de acción. Claro, sí. Cuando, como mostrábamos hoy, el temblor de acción es cuando la persona realiza determinada acción, ya sea llevar un plato, una taza, cuando hace un movimiento voluntario, aparece este movimiento involuntario que lo acompaña. Ese es el temblor de acción, que es lo más típico o esperable para el temblor esencial. Muy bien. Bueno, excelente charla, muy interesante. Y aquí preguntan, ¿hay algo más? ¿Para qué se utiliza la rasagilina? La rasagilina es un medicamento que se utiliza para la enfermedad de Parkinson. Bueno, se han sumado algunas preguntas más. ¿El propanol es adecuado para el tratamiento del temblor esencial? Sí, el propanolol es una medicación, es un betabloqueante, que es una medicación que se usa también para algunas patologías del corazón y es de elección en el tratamiento del temblor esencial. Es uno de los tratamientos de primera línea que optamos para tratarlo. Perdón que acá quedó al principio una pregunta de Silvina. Tengo 65 años, tengo Parkinson hace 25 años, rígido, entiendo que dice, tengo el máximo de medicación y me dieron clorhidrato de apomorfina. ¿Puede ser una opción la cirugía? Sí, acá lo importante es la cirugía es cuando ningún tratamiento médico ya mejora al paciente. Cuando el paciente ya tiene una incapacidad importante de su Parkinson y no le hacen efecto los medicamentos, ahí es cuando uno opta por la cirugía. Si el paciente se maneja bien con la apomorfina, está bien, no hace falta, no estaría indicado. Bueno, la última. ¿Para el Parkinson rígido solo se utiliza dopamina? En realidad, si es una enfermedad de Parkinson, todos los fármacos que utilizamos es para favorecer la liberación de dopamina o para aportar al organismo dopamina, que es el déficit fundamental. Entonces,
puede pasar, es verdad que a veces hay, bueno, no era el tema de la charla en realidad, pero existen dos tipos de Parkinson, el rígido y el tremórico, o el que tiene temblor. Quizás el que tiene temblor tiene mejor respuesta de una medicación que el Parkinson rígido, pero para ambos utilizamos medicamentos que favorezcan digamos, el aporte de dopamina al organismo, que es lo que está faltando en la enfermedad. No sé Bien. ¿El topiramato es igual al propanolol? Muchas gracias por la charla a ambos. El topiramato sirve para el temblor esencial, no es tan efectivo como el propanolol, que es de primera línea. El problema del propanolol es que como es un medicamento para bajar la presión y también baja la frecuencia cardíaca, entonces depende del paciente, de la edad y la patología que tenga, no se puede utilizar el propanolol. Entonces uno empieza a optar por el topiramato. También puede ocurrir que el paciente ya usó propanolol y ya el temblor, uno está usando dosis máxima de propanolol y uno ya tiene que usar otro medicamento. Pero a veces no se usa el propanolol o la primidona, que es otro medicamento de primera elección para el temblor esencial, porque el paciente no lo tolera o tiene una patología previa que hace que el medicamento sea peligroso. Bueno, hay una pregunta más y les pido por favor que si surgen algunas nuevas, yo aquí les estoy dejando un correo que es el de Grupo Gama, para que las puedan escribir por allí, ¿verdad? Así que y después con tiempo los doctores pueden responderlas. Leo la última de Alberto, que dice, ¿qué pasa cuando los estudios dan bien que el temblor es ocasional, no permanente, en una mano? En realidad, en el temblor esencial y en la enfermedad de Parkinson en sí, dependiendo de qué estudios, pero probablemente la resonancia no tenga alguna alteración. Como no existe cura para este tipo de patologías o poder prevenirlo, siempre el tratamiento se basa en cuánto compromete a la persona en las actividades de la vida diaria. Entonces, si por ejemplo, depende el temblor, eso también uno lo tiene que ver en una consulta, pero si no es algo que lo incapacita, que le moleste, que aparezca en algún momento determinado, no es diario, uno puede mantener una conducta expectante, como lo explicaba hoy el doctor. En neurología hay muchas enfermedades que no tienen ningún estudio que haga el diagnóstico. Entonces, no nos queda, especialmente cuando los síntomas son muy pobres o muy poquitos síntomas, no nos queda otra que el tiempo, que ver cómo evoluciona el paciente para poder hacer el diagnóstico. Bueno, les hago una más ya que estamos, porque acá surgió una. ¿Es conveniente usar la resagilina desde el comienzo del tratamiento? Y la rasagilina, como dijimos, es una medicación que ayuda a la liberación de dopamina en la enfermedad de Parkinson. Cuando los síntomas son leves, en el inicio se opta, es una de las opciones de esta medicación, pero siempre es en base a los síntomas del paciente. El Parkinson tiene algo que decimos que es como el tratamiento es como un traje hecho a medida, digamos, depende de cada persona, de cada contexto, cómo se inicia el tratamiento. Bueno, muy bien. Les vuelvo a recordar a todos que ahí les dejé el correo, eventos@grupogama.com, donde pueden escribir sus dudas también, si quedan alguna pregunta pendiente, y además que pueden volver a ver esta charla en unos días, que se sube al canal de YouTube de Grupo Gama, que es YouTube/Grupo Gama, Gama con 2M. Así que allí la pueden buscar dentro de unos días. Y agradecerles nuevamente a la doctora Florencia Echeverría y al doctor Axel Beinlich por estas tan claras disertaciones para todos. Así que muchísimas gracias nuevamente y gracias a todos los participantes también. Muy bien, buenas noches y gracias a ustedes también. Muchas gracias, doctor.